definitivamente a la maldad que nos negocia y abierto de par en par al patriotismo dominicano. Joaquín Balaguer nació el 1 de septiembre de 1906 en Villa Navarrete, provincia de Santiago, República Dominicana. Hijo de Joaquín Balaguer Lespierre, puertorriqueño de padre catalán y madre de origen francés. Inició sus estudios básicos en su aldea natal y los terminó en Santiago de los Caballeros. Cursó estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Facultad de Derecho de la Universidad de París en 1934. Comenzó su actividad periodística primero como corredor de pruebas y luego como articulista del diario La Información. En el año 1930 fue designado abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras. En 1932 fue secretario de primera clase en la Legación Dominicana en Madrid y 2 años más tarde ocupó el mismo cargo en París. En 1935 ocupó la Subsecretaría de Educación Pública y Bellas Artes y más tarde la Subsecretaría de Estado de Relaciones Exteriores. En el año 1940 fue embajador extraordinario y ministro plenipotenciario en Colombia y Ecuador. En 1948 fue embajador en México y en 1950 pasó a ocupar la Secretaría de Estado de Educación Pública y Bellas Artes, donde realizó reformas importantes como la creación de las escuelas normales, rurales y urbanas para la información de maestros, también la creación de liceos nocturnos para la clase obrera. En 1956 fue secretario de la Presidencia y el 16 de mayo de 1957 vicepresidente de la República. Cuando renunció el presidente Héctor Trujillo en 1960, pasó a ocupar el 3 de agosto la primera magistratura del Estado. Después de la muerte de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, inició reformas encaminadas a la democratización política. En 1962 se exilió permaneciendo 4 años en territorio de los Estados Unidos y en 1966, tras las elecciones generales, resultó electo presidente de la República para el periodo de 1966-1970. Fue reelecto para los periodos 1970 hasta 1978. En las elecciones de 1986 fue electo nuevamente presidente de la República para los periodos 1986, 1990, 1990, 1994 y desde 1994 hasta 1996. Las elecciones que lo llevaron a la presidencia fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición y sus mandatos se caracterizaron por la feroz persecución de sus opositores políticos. Ciego y parcialmente paralizado desde hacía años, ingresó en la Clínica Abreu de Santo Domingo el día 4 de julio de 2002 debido a una hemorragia gastrointestinal. El 7 veces presidente de la República Dominicana falleció mientras dormía a las 4:30 hora local del 14 de julio de 2002, víctima de un ataque cardíaco. Doctor, si usted volviera a nacer, ¿qué le gustaría hacer? ¿Cuál fuera lo primero realmente que usted haría en función política, en función humana? Si usted volviera a nacer, ¿qué le gustaría hacer? Dominicano, un dominicano amante de su país, sumamente amante de su país, que cree que su país es más grande que todos los países del mundo. Es el más chiquito, pero para mi corazón, para mi mente, para mis ambiciones, para mis ilusiones es el más grande.